Buenos días para todos. Bendiciones en esta mañana. Bienvenidos a este día devocional. Bueno, que Dios bendiga este día. Gracias a la página de Buscando a Jesucristo porque Dios ha puesto en el corazón de ellos tener este tiempo de oración, de devocional para poder comenzar nuestros días en, de la mano del Señor. Vamos entonces a poner este día y este tiempo en manos del Señor en oración para seguir conforme al lineamiento que tienen ellos del devocional. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, por tu amor, por este tiempo que tú has dado, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, el darnos ese privilegio, Padre bueno, de poder estar en tu presencia y poder alabarte y glorificarte, Señor, de poder transmitir en estos momentos y de poder, Señor, hacer las cosas conforme a lo que tú quieres, Señor. Ayúdanos, Rey de la Gloria, porque es un tiempo hermoso y maravilloso y necesitamos, Señor, que todo salga perfecto. Orábamos en esta mañana, Señor, para que muchas personas se conecten, Padre, y que a través de estas enseñanzas, de estas lecturas y de estas reflexiones, Rey de la Gloria, muchos lleguen a ti, Señor. Que se transmitan y se compartan muchas veces, Señor, para que podamos, Señor, llegar a muchos más, Señor. Y que estas personas, Señor, sean tocadas por el poder de tu palabra. No por lo que digamos nosotros o por lo que expongamos nosotros, sino porque tú a través de tu Espíritu Santo puedas, Señor, obrar en ellos de una manera poderosa. Te damos las gracias en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, nuevamente, buenos días. Vamos entonces a tener hoy una lectura de continuidad y vamos a ir a Lucas. Bueno, permítanme un segundito. Vamos saludando a Buenos días. Adriana. Está mi esposa acompañándome Buenos aquí al días. lado. Em, Adriana, Marta, los que se van integrando. Bienvenidos, Carolina. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Entonces vamos a ir a Lucas capítulo 4 y vamos a leer los versículos 38 y 39. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, le servía. Lucas, como nos comentaba Carolina el primer día, es un médico y escribió este evangelio y es el evangelio más detallado. Tiene eh, detalles que ninguno de los otros evangelios tiene. Es un tipo, es un hombre muy erudito y hace cosas, da muchos detalles en eso. Entonces, aquí en esta porción pequeña nos dice que Jesús salía de la sinagoga, se fue y se entró en la casa de Simón. Eh, Dice que la suegra de Simón tenía una gran fiebre. Entonces eso nos muestra que Simón era un hombre casado, que Simón tenía esposa, aunque la Biblia no nos habla acerca de la esposa de Simón ni nos muestra gran cosa. Pero lo que llama la atención es que dice que la suegra de Simón tenía una gran fiebre. En otra versión dice una alta fiebre. Y entonces nos da a pensar de que era una enfermedad bastante delicada. Todos sabemos que cuando hay fiebre es porque nos está mostrando algo malo que hay en nuestro cuerpo. Entonces estaba enferma, ¿cierto? Y le rogaron por ella, dice aquí en la versión Reina Valera, en la eh, nueva traducción viviente, dice que ellos le dijeron que la sanara. Y, y dice que Jesús la sanó. Entonces nos muestra allí el poder de Jesús para sanar.
Ayer Iván nos hablaba del poder de Jesús y la autoridad de Jesús para echar fuera demonios. Y durante todas estas cosas, todos estos capítulos anteriores, nos muestra eso. Jesús tiene toda la autoridad que el Padre le dio para hacer cosas extraordinarias, cosas que ningún hombre puede hacer. Entonces dice que con ese mismo poder que Jesús tenía para echar fuera demonios, llegó a la casa de la suegra de Simón y la sanó. Dice que reprendió la enfermedad, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó al instante. Es algo inmediato, algo que solo el Señor Jesús podría hacer, pero igual esa autoridad también nos la delegó, como decía Iván ayer. Esa misma autoridad para sanar y para echar fuera demonios también nosotros deberíamos usarla en algún momento. Pero me causa curiosidad también de que esta mujer, tan pronto la deja la fiebre, tiene una disposición inmediata para servir al Señor Jesús. Dice que levantándose ella al instante les servía, les servía. Una mujer que ha estado enferma, que ha estado postrada en la cama, eh, es sanada y no lo duda ni un instante, sino que inmediatamente se levanta a servir a Jesús y a los discípulos. Y hoy les quiero compartir eso, estas reflexiones acerca de eso, de el servicio que nosotros debemos prestar. Eh, es tener esa misma disposición para servir principalmente en la obra del Señor. Y hacer las cosas de manera muchas veces que ni siquiera nos tengan que decir, porque a veces sucede que nos tienen que insistir y hablar y decir para que nosotros hagamos algo. ¿No? ¿Se acuerda cuando, cuando pequeño, que los papás tenían que regañarlo a uno y decirle y hasta mejor dicho amenazarlo para que uno fuera a hacer un mandado o a hacer alguna cosa? Y parece que de adultos como que no se nos ha quitado la manita. Pero el servicio debe ser un servicio así, eh, desinteresado, no egocéntrico. Hay personas, la Biblia nos habla de personas que sirvieron. Mm, Aquí mismo en el libro de Lucas nos muestran los primeros capítulos de cuando llevan al Señor Jesús a los 8 días al templo a presentarlo, que había allí una mujer, Ana, Ana de Fanuel, y dice que ella quedó viuda y apenas tuvo un poquito tiempo de matrimonio y quedó viuda, y desde que quedó viuda permanecía en el templo sirviendo. Es un ejemplo digno de admirar. Eh, no debe haber excusas para eso, para servir. Otro ejemplo que nos da la Biblia es la Virgen María, cuando el ángel viene y le avisa, le dice que va a ser la madre del Salvador. eh, Ella sencillamente acepta, dice, hágase con tu sierva como es la voluntad del Señor. Entonces, no está pensando en ella porque si nosotros nos ponemos a pensar todo lo que trascendía cuando ella fuera a quedar embarazada era terrible. Pero sencillamente ella dispuso su vida para servir al Señor. No debemos tener excusas en en nuestro servicio al Señor. Hay ejemplos también de la Biblia que nos hablan de los que pusieron excusas para servir. El ángel llega a Gedeón y le dice que Dios lo va a usar y que necesita libertar al pueblo, y Gedeón puso todas las excusas del mundo, le dijo que él era joven, que era de una familia pobre, etcétera, etcétera, y finalmente Dios lo usa. Moisés, un ejemplo grande de eso también,
cuando Dios lo llama desde la zarza ardiente, se niega, le pone todas las excusas al Señor, le asusta, le da miedo, no quiere hacerlo. Sin embargo, Dios lo usó de una manera poderosa para llevar al pueblo hasta los límites donde Dios lo quería dejar. Entonces nuestro servicio debe ser así. Pero el mayor ejemplo de servicio lo da el Señor Jesús. Él es el que nos da el ejemplo total porque Él sencillamente, siendo Dios, se rebaja, se rebaja para venir aquí a la tierra a hacer lo que Dios quiere, a morir por nosotros, a, a sacrificarse y a derramar su sangre para que nosotros seamos perdonados, para completar el plan perfecto de Dios. Y, y Jesucristo les dice a los apóstoles en una porción aquí de la Biblia, les da ese ejemplo, les dice lo que debemos nosotros hacer, les dice a ellos y les dice y nos dice a nosotros lo que debemos hacer a través de su palabra. En Mateo capítulo 23, versículo 11 dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Nos muestra ahí que él, siendo el Hijo de Dios, vino, les sirvió, les atendió a la mesa, les lavó los pies y les dio, nos dio a todos la salvación. Murió por nosotros. Entonces, nosotros debemos tener esa disposición total para servir. Pero no solamente servirle a los demás, aunque debemos hacerlo, sino principalmente servir a Jesús y servir en la obra de Dios. Eh, Nosotros debemos hacerlo porque es el llamamiento que tenemos. La mayoría de los evangelios termina cuando el Señor Jesús asciende a los cielos y deja la gran comisión para nosotros. Es un mandato. Dice, id y llevad el evangelio, llevad a ser discípulos, bautícenlos, parafraseando lo que dicen los evangelios. Ese el mandato que el Señor Jesús nos da, el de servir en la obra del Señor, en todos los aspectos, ¿cierto? Pero principalmente el servicio debería ser enfocado en llevar su palabra a otros, en divulgar y compartir las buenas nuevas, la buena noticia a otros, de hacer la obra de Dios. El Señor Jesucristo vino a eso, a traer las buenas nuevas. Y nosotros debemos continuar eso hasta el fin de nuestros días. Si nosotros deberíamos, hasta el último de nuestros días, predicar la palabra de Dios. Y es algo que nosotros necesitamos hacer. Es un imperativo, no es una opción. Es algo que es un mandato. Y cuando es un mandato, se debe o se debe hacer. A veces nos da susto, claro que nos da susto. A veces hay momentos en que no podemos hacerlo o nos da cierta cosita. Estoy orándole al Señor porque yo soy una de las personas que tengo un poquito de limitación en hablarle a las personas, en abordarlo, por decir, en las calles y comentarle. Pero si yo tengo la oportunidad de hablar a las personas, lo estoy haciendo y lo hago en mi trabajo. Entonces necesitamos hacer eso, necesitamos en donde sea. Antier veía yo con gran alegría a este chico que nos compartía el devocional y la forma en que lo hacía tan tranquila con ciertas cosas, pero necesitamos animarnos unos a otros para hacer la obra, para poder ir a llevar la palabra, las buenas noticias a todos, a todos, a todos. No, Dios no hace excepción de personas, no podemos decir que no, que es que a este no porque este es borracho, o este es aquello, o este es... No, todos, 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 todos. No hay un pecador, por pecador grave que sea, al que Dios no pueda cambiar y no pueda perdonar. Por eso, ese pecador grande que necesita que Dios lo perdone, necesita también una persona como usted o como yo,
que le hable de ese Dios grande, poderoso, que es capaz de transformar vidas, de cambiar vidas y de llevarlo a los pies de Él y de transformar esa vida para que deje sus malos caminos, deje el pecado. Eh, el pecado es tal vez el virus más grande que está en este tiempo, en todos los tiempos. Es el que más muertes ha causado que cualquier otra pandemia. El pecado mata y destruye y está en nosotros hablarle a la gente para que se aparte de su pecado, para que pueda tener una nueva vida, una vida en Cristo, una vida bien, porque finalmente las recompensas de aquí no son nada comparadas con la vida eterna. Y es lo que necesitamos mostrarle a las personas. ¿Qué quiere hacer en su vida eterna? Tener una vida eterna con Jesucristo, bien, buena, o tener una vida de tormento eterna. Es lo que necesitamos hacer, con valentía, con denuedo, como dice Pablo, pero llevando a las personas a Él. El deber nuestro es servir y hablar. Nosotros no, nuestro deber no es convencer, porque eso es obra del Espíritu Santo. Así es de que mi hermano, mi hermana, no le dé susto predicar la palabra. Predíquela, que no es cuestión de usted si la gente se convierte. Sencillamente siembre usted la semilla y Dios hará el resto. Nosotros hacemos lo posible, Dios hace lo imposible. Vamos a orar. Démosle gracias al Señor por esta palabra y vamos entonces a orar también por las peticiones para que vayan escribiendo. Señor, te damos gracias por este día, por esta palabra, Señor. Gracias por la misericordia tuya, porque es por tu misericordia, Señor, que nosotros estamos en esta mañana aquí, Padre. Y tú nos hablas, Señor, a través de tu palabra, Señor. Gracias, Rey de la Gloria, porque nos muestra, Señor, lo que nosotros debemos hacer. Gracias, Señor, porque a veces no tenemos las fuerzas, no tenemos la valentía, no tenemos ese arrojo suficiente para hablarle a las personas, Señor, pero tu palabra nos dice, Señor, que eres tú el que va a hablar por nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a decidirnos a obedecer tu mandato, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar esa palabra, Señor, a otros que la necesitan. Hay una infinidad de personas afuera, Señor, que se están perdiendo, que se están yendo para el infierno, que Satanás los tiene atrapados, Señor. Que ese virus del pecado, Señor, está contaminándolos, Señor, y los lleva a la muerte indiscutiblemente. Pero no solamente la muerte física, Señor, sino la muerte eterna, Padre. Ayúdanos, Señor, para que todos nosotros, a través de estas devocionales, de estos momentos, Señor, podamos aprender de ti para ir, Señor, a llevar tu palabra, Padre bueno. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, lo pedimos, Señor. Es un imperativo, Señor, que tú nos ayudes, Señor. Espíritu Santo, que tú obres en nosotros y nos guíes a las personas que necesitan de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a no discriminar, Padre bueno. Porque los pecadores más grandes del mundo pueden ser convertidos por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Rey de la Gloria, y danos esa fuerza, Señor. Danos ese arrojo, Señor, para ir a llevar tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén.